El otro día puse un tweet que se hizo viral, digo viral entre comillas, porque obviamente esto es para mis niveles. El caso es que tuvo bastante alcance, llegó a 32.000 personas así, y me di cuenta de que era un tema que podía ser útil. El famoso tweet era un vídeo mostrando el método que uso ahora para enviar mis presupuestos y en el que explicaba cómo he notado que me ayuda a convertir muchos más clientes. Hoy voy a profundizar un poco sobre esto, por si puede serte útil, así que no te muevas, porque empezamos. Te doy la bienvenida a Spoiler Podcast. Aquí voy a intentar hablarte claro sobre la cara bonita y menos bonita de cómo emprendo algunos proyectos. También reflexionaremos y aprenderemos sobre temas relacionados con el diseño, la creatividad y la vida que ello conlleva. Sin más, espero que disfrutes de este viaje. Como te decía, hago este podcast porque, vista la repercusión de aquel tweet, he visto necesario profundizar más. Cuando puse aquello en Twitter, no pensaba que fuese a tener esa repercusión, pero por los comentarios de la gente me he dado cuenta de que realmente hay mucha gente cometiendo los mismos errores que yo cometía. También, por supuesto, habrá mucha otra que lo hace 1000 veces mejores que yo. De hecho, con cada proyecto voy perfeccionándolo y ni mucho menos creo que esté perfecto. Pero a lo que voy es que esta es la magia que tiene Twitter. A veces que si tú compartes algo sin miramientos, te desnudas en canal y muestras cómo hacer las cosas sin pensar y sin esconder nada, pues a veces te recompensa con poder compartir experiencias con mucha otra gente de cómo lo hacen otros y se retroalimenta y acabas aprendiendo mucho más y puliendo el proceso. Te voy a explicar el error que yo cometía antes enviando los presupuestos y que todavía, por lo que veo, hay mucha gente que comete. Seguramente, pues bueno, quién sabe, a lo mejor puedes estar cometiéndolo tú y a lo mejor esto puede serte útil y te puede ayudar. El proceso que sigo normalmente con un cliente y que seguía antes, al menos cuando vendo servicios, es el siguiente. Normalmente, primero, obviamente, tienes una visibilidad. El cliente te conoce por diversas fuentes. Esa visibilidad puede ser ahora mismo con el podcast, pero puede ser el boca a oreja, que en mi caso estas dos fuentes son las principales. Pero para otra gente, pues para ti puede ser redes sociales, lo que sea, ¿no? El caso es que primero el cliente te conoce y después hay un contacto. Te contacta bien sea vía email o por teléfono. En mi caso suele ser primero vía email. Ahí es cuando ya concretamos para tener una primera llamada o videollamada. Yo siempre los cito y mi objetivo ahí es que el cliente conocerlo y que me explique en profundidad qué es lo que necesita y veamos cómo le puedo ayudar. Y después lo que hacía antes era cogía y con esa información que había recopilado le enviaba un presupuesto. Y aquí venía mi error. Yo enviaba un PDF con la descripción de lo que le iba a hacer y al lado el precio y luego sí que otra página con las cláusulas y condiciones. Lo primero que tengo que destacar es que depende mucho de dónde vengas, porque si viene el podcast, ese cliente, ahora con el podcast ha cambiado un poco y si viene de ahí, realmente si ha escuchado algún episodio o si ha escuchado varios, normalmente ya viene mucho más filtrado y ya valora mucho más lo que yo puedo aportarle. En este caso, todo es mucho más fácil porque ese trabajo ya se ha hecho previamente con el podcast. Pero, ¿qué pasa si no viene del podcast? Si viene de otra fuente, el boca a oreja, etcétera, o te acaba de conocer, ha caído en tu web, no sabes cómo, etcétera, que muchas veces pasa. Vale, normalmente lo que me pasaba antes es que me venían siempre del boca a oreja, yo hablaba con el cliente y ahí lo que hacía era intentar percibir, que a veces percibía lo que el cliente no siempre sabe bien lo que quiere. Entonces, claro, tienes una primera llamada que no es muy extensa y, porque mi objetivo ahí, lo que yo quería simplemente era saber un poco quién era y qué necesitaba. Después, lo que hacía era que ya le preparaba el presupuesto, pero yo no invertía mucho tiempo tampoco en esa llamada porque era como que yo pensaba, y ahí viene el error, lo típico de, bueno, ya le pasaré el presupuesto, ¿no? Y si le encaja, pues ya tendremos tiempo de conocernos y profundizar más. Error, porque lo que hacía era, tenía esa primera llamada breve, que tampoco te da tiempo a mucho, como te digo, y dejaba todo el peso en el precio, porque yo le tiraba al aire, ¿no? Una propuesta sin conocer demasiado al cliente, etcétera, y entonces esa propuesta, como no le había dedicado tiempo
a hacerle entender al cliente el valor, dejaba todo el peso sobre el precio, porque como te digo, era un PDF con un presupuesto típico que incluía columna de descripción, columna de precio y luego cláusulas y condiciones. Entonces, si yo no le había invertido tiempo en explicarle el valor, todo el peso quedaba sobre el precio. Entonces, cuando el cliente llegaba al presupuesto y veía únicamente el precio, sin percibir el valor que podía tener todo ese trabajo, muchas veces no le encajaba, le parecía caro, etc. Y acababa rechazándolo. Las veces que no pasaba esto era bien porque a lo mejor era un tipo de cliente más afín al sector, a lo mejor era porque ya había vivido otras experiencias similares con otros diseñadores y en definitiva ya estaba informado del valor que tiene este tipo de trabajos de diseño. Lo había recibido por otras fuentes. Pero las veces en las que esto no pasaba, que son bastantes, mi propuesta estaba destinada al fracaso. Porque piénsalo, precio es igual a valor. Lo primero es que tú tienes que tener claro el valor que aportas con tu trabajo. Y ojo, porque tu mismo trabajo puede tener un valor mucho mayor para una empresa que para otra. Es decir, no es lo mismo diseñar una web para un negocio que ya funciona, que factura grandes cantidades, y que hacer una buena web puede suponer que ese negocio aumente considerablemente su facturación, que hacer una web para un negocio que está empezando y que quizás no tiene tanto potencial para sacarle partido a esa web. Esto también hay que tenerlo en cuenta, pero en definitiva a lo que me refiero es que una vez tienes claro el valor que aportas con tu trabajo a esa empresa, es cuando puedes ponerle el precio. Lo que pasa es que ese valor, en ese momento, si no lo explicas, lo tienes claro tú, pero tu cliente no tiene por qué saberlo. Y ahí estaba el fallo que yo cometía. Pongamos, por ejemplo, que que por el servicio que ofrezco, el valor de mi proyecto son 4.000 euros, ¿vale? Por poner un ejemplo. Pero a lo mejor mi cliente no lo percibía porque no lo entendía y por lo tanto veía solo esos 4.000 euros sin entender el valor. Entonces siempre, si no entiendes el valor, siempre, da igual que pongas 400 que 4.000, siempre te va a parecer caro. Esto es como si yo te digo que te voy a vender unas manzanas el doble de caras que las que sueles comprar habitualmente, pero que es que están el doble de buenas. Y si yo solo te digo eso, tú me vas a decir, ya, claro, pero es que ni las he probado, ni he entendido por qué van a estar el doble de buenas. Entonces, me parece caro que sea el doble, ¿no? Es que cae de cajón. O sea, cae de cajón, pero yo lo hacía mal. No estaba invirtiendo tiempo en hacerle entender el valor. Solo me centraba en el precio. Y ahí viene el error. Siempre precio es igual a valor. Si no lo igualas, va a parecer siempre caro. Entonces, después con el tiempo empecé a leer, investigando por ahí, leyendo el libro de Irra Bravo, que te lo dejaré en las notas del capítulo, formándome con él también y con otra gente, empecé a ver que el enviar un presupuesto era un arte, que era un trabajo que no debía ni mucho menos tomarse a la ligera, como yo lo estaba tomando erróneamente. Era una responsabilidad de hacer entender a ese posible cliente el valor que tenía mi trabajo. Y eso no se hacía con un simple número del presupuesto. Entonces, antes, si me hubiera venido un cliente de estos que ya ves que no valora mucho el diseño, que lo percibes, no me hubiera esforzado y seguramente hubiera acabado ajustando el precio pensando que, claro, es que esto no se lo puedo cobrar a él porque no me va a entender y me va a mandar a la mierda. Entonces hubiera acabado optando por ajustar el precio. Ahora mis esfuerzos se basan en el polo opuesto. Pienso, tengo que cobrarle esto. Así que mis esfuerzos van a estar encaminados a hacerle entender al cliente el valor que este trabajo que yo le voy a hacer puede tener para su negocio, para intentar hacerle en su mente igualar valor y precio. Si creo que lo que he hecho está bien y aún así no consigo que el cliente entienda esto porque puede pasar, pues en ese caso no es mi tipo de cliente y no me esfuerzo más. O sea, prefiero que se vaya con otra persona porque no es mi tipo de cliente. Pero el precio nunca, nunca, nunca lo bajo. Si yo creo que ese es el precio justo al valor que le aporto, punto. Se lo hago entender y si no lo consigo, si no lo entiende, es mejor que se vaya con otro tipo de empresa con la que encaje más porque desde luego no encajamos. Nunca mis esfuerzos, de hecho, siempre van a ir en cobrar, de hecho, lo máximo posible, siempre que sea justo y tenga sentido con el valor que honestamente creo que le aporta a ese negocio. Entonces, así fue como lo hice, empecé a enfocarlo de esa manera
Y la manera práctica en lo que lo hice es que, vale, yo suelo hacer los presupuestos en Holded, que es una aplicación tipo CRM, ¿vale? Entonces, ahí tengo todo gestionado, toda la facturación y todo. Y las plantillas que puedes configurar para presupuestos son bastante limitadas. Es lo típico que sacas un PDF con los datos tuyos, los datos del cliente, la descripción, el precio y poco más. Sí que después puedes añadirle, que yo lo hago, unas cláusulas en otra página con cláusulas y condiciones para que luego el cliente firme ese contrato presupuesto, ¿no? Vale, me viene muy bien hacerlo en Holded a mí por la sencilla razón de que yo en Holded tengo todo. Tengo facturación, tengo controlados todos los clientes, desde ahí veo si ha pagado, si le he enviado el presupuesto, cuánto he facturado, etcétera. Puedo sacar gráficas, tengo todo ahí, centralizado. Entonces pensé una manera de complementar a ese PDF, ¿vale? Que era el presupuesto típico. Entonces, como yo uso Coda, que es esta aplicación que uso, que te la dejaré también en las notas del capítulo y te lo he contado en otros podcasts, la uso básicamente para gestionar cada vez más mi vida entera y mis negocios y proyectos, pensé en hacerlo aquí. Y así que ahora, si tú entras a mi Coda, lo que vas a encontrar es, entre las varias secciones que hay, que es unas tareas del día a día, otras finanzas, otras podcast, etcétera. Bueno, hay una que es clientes, ¿vale? Ahí lo que hago es, cuando tengo un posible cliente, abro una ficha nueva, que en Coda es un doc, con el nombre de ese cliente, y dentro de ese nombre del cliente también el proyecto. Entonces, creo un doc con el nombre de ese cliente que lo que tiene es varias subpáginas. La primera subpágina es una página del contacto, y ahí lo que suelo hacer es poner sus datos, básicamente, de dónde me vino el cliente, también algún comentario, ¿vale? Pues me lo presentó tal, me vino tal, para yo tener unas referencias y acordarme siempre. Y también un poco a qué se dedican, ¿vale? Y después abro otra subpágina que es la de este posible proyecto, que de momento va a ser la propuesta. Entonces, va a ser la propuesta, pero es que además, si después se aprueba y trabajamos juntos, me sirve como espacio para documentar todo el proyecto, y al tenerlo compartido con el cliente, este puede ver los avances en tiempo real y estar todo el rato informado. Entonces, por eso es el motivo por el que hacerlo en Coda, ¿vale? Entonces, al principio, cuando todavía no ha aprobado el presupuesto, esto simplemente es una propuesta, y esa página lo que contiene es lo siguiente. Lo primero, el nombre de la subpágina es el nombre del proyecto, del servicio que le voy a ofrecer, ¿vale? Y ahí la primera que te encuentras después del título es dos desplegables. El primero de los desplegables es un breve desplegable en el que pongo necesidades del cliente, y ahí cuando lo desplegas hay un breve párrafo que te explica las necesidades que yo he percibido que quiere brevemente. Y después otro desplegable que es un checklist con las tareas por orden que vamos a ir siguiendo para que el cliente lo entienda. Y esto es muy importante porque quiero dejarle claro al cliente que entienda el proceso que vamos a vivir juntos si decidimos trabajar juntos. Por ejemplo, en mi caso, el cliente, el primer paso que tiene que dar es firmar el presupuesto y pagar el primer 50%. Si no, no empiezo a trabajar. Entonces, de esta manera queda claro todo el itinerario que seguiremos, y las dos personas lo tenemos claro y no va a haber luego malentendidos. Después de estos dos desplegables, la primera sección es la del precio. Ahí adjunto el PDF que te decía antes que saco de Holded, con el precio, las cláusulas y la descripción y el contrato a firmar. ¿Por qué pongo lo primero el precio? Pues porque quiero que el cliente se relaje, y si no lo hago, si pongo el precio al final, el cliente no me va a prestar atención al resto porque él lo que quiere saber lo primero es el precio. Entonces, el precio, lo primero, te relajas y ya puedes seguir leyendo el resto. Una vez sabe el precio, el siguiente apartado le pongo, importante leer esto. Y ahí le escribo una carta muy personalizada y trabajada a nivel de copywriting en la que le explico lo que vamos a hacer juntos, lo que voy a necesitar de él y el valor que ese proyecto podría tener para su negocio. Podría, porque siempre dejo la piedra sobre el tejado del cliente. Yo no puedo prometerle que esto le va a traer resultados porque nadie mejor que el cliente conoce su negocio. Así que lo que me esfuerzo en ese texto es por hacerle entender al cliente, por hacerle que reflexione sobre si eso es realmente lo que necesita. Todo el rato poniendo en valor mi conocimiento. Pero imagina que luego él no hace su parte, no lo conozco de nada, entonces no puedo prometerle cosas, como te decía,
que no sé si van a pasar. Entonces, dejo la piedra sobre tu tejado todo el rato explicando el valor que tiene lo que yo hago, pero que él sea el que tome la decisión de si cree que eso es bueno para su negocio, es lo que necesita, etcétera. Y por último, pongo un apartado en la que, mediante texto y algunas imágenes de ejemplo de otros proyectos que he hecho, explico punto por punto las fases que se van a seguir en el proyecto de manera visual para que se entienda con ejemplos. Entonces, lo que hago cuando ya tengo ese CODA preparado, lo pongo ese documento como público para que el cliente no se tenga que registrar ni nada para verlo y lo comparto mediante un enlace por email. O sea, ese enlace con la propuesta incluye, hola tal, este es el email con la propuesta, tienes que ir aquí y ahí tienes toda la propuesta paquetizada. Le pido por favor, que es importante que revise todo con calma antes de darme una respuesta y además le doy un plazo límite para responderme. Esto es algo que también he aprendido mucho de Isra Bravo y toda esta gente y es verdad que tiene sentido de las ventas, ¿no? Esto no es para hacerme el interesante, ni mucho menos, pero es que es verdad que yo en el presupuesto siempre pongo unos plazos de ejecución a los que me comprometo y si de repente el cliente no me confirma, por ejemplo, en 2 semanas o en 3 o en un mes y entre medio me ha llegado otro nuevo cliente que me ha confirmado antes, pues mi agenda se va llenando. Entonces los plazos que yo le había prometido ya no se pueden cumplir a lo mejor en ese momento. Esto también lo hacía antes mal y me pasaba eso, que primero no le dejo las cosas claras al cliente y lo dejo ahí como ya me confirmarás cuando quieras y eso hace que sea mucho más difícil que se cierre la venta porque no estoy, dejándole ahí que haga lo que quiera, entonces no hay manera de cerrar. Y por otro lado, es que es verdad, luego a lo mejor te viene el cliente así, pero me prometiste este plazo, ya, pues que ahora voy a tope, ahora mismo no te lo puedo cumplir. Entonces, de esa manera me cubro. Y lo que suelo hacer es decirle que solo le doy 4 días. Creo que 4 días es más que suficiente para que lo reflexione bien, decida si quiere. Y si no me confirma antes de esos 4 días, pues no pasa nada, podremos trabajar juntos igualmente, pero que sepa que las condiciones cambiarán, ¿vale? Entonces, esto, como dice Sierra Brava, ayudará a mostrar al cliente también que este es mi negocio, que el diseño, el que sabe de diseño, soy un profesional, soy yo, debes confiar en mí y seguir las indicaciones que te digo para trabajar juntos. Entonces, que en mi negocio mando yo y en igual que en el tuyo mandas tú. Estas son las condiciones y este es el proceso que debemos seguir. Entonces, ahora te explicaré con un caso concreto el resultado, aunque llevo un tiempo haciéndolo y ha habido más de uno, pero te voy a contar un caso concreto en el que me ha sorprendido bastante. Ahora te diré por qué. Antes quiero presentarte el patrocinador de esta semana, que cuando empecé a grabar entrevistas en este podcast yo probé 1000 herramientas, ya sabes que otra cosa no, pero voy probando. Al principio probé lo típico de Zoom, Skype, las típicas, y tenía muchos problemas, fallos en las entrevistas con internet, perdía la grabación, etc. Entonces todo esto cambió desde que probé Zencastr, que es el patrocinador y que es la herramienta que yo uso desde hace más de un año para grabar todos mis podcasts, incluido este que estás escuchando o viendo, y que grabo también solo, no solo con invitados. Te olvidas de todos esos problemas de internet porque graba en local, en el ordenador de cada uno, también si lo haces con invitado. No se tiene que registrar ni nada, simplemente le pasas un enlace y ya está dentro. Puedes descargar audio o vídeo por separado, además puedes editarlos en la propia plataforma y además se han enrollado con los seguidores de este podcast de Spoiler y tienes un 30% de descuento si quieres probarlo para los 3 primeros meses y para conseguirlo solo tienes que acceder a zen.ai/spoiler o hacer clic directamente en el enlace que te dejaré abajo en la descripción del episodio. Y si tú también quieres patrocinar este podcast con los amigos de Zencastr, con esta magnífica comunidad, pues puedes ver todos los datos en estudioiber.com. El caso que te decía antes, que me ha sorprendido bastante de presentar estos presupuestos, el resultado, es que, bueno, antes cuando yo me venía un cliente cercano, lo típico de que alguien, que tienes alguna cercanía con él o por un conocido, ahí estaba cuando muchas veces me sentía en el compromiso de, bueno, esto va a ser un compromiso, vaya marrón, etcétera. Y lo que hacía muchas veces era acabar bajando el precio porque normalmente era alguien pues que está empezando, que igual sabes que es difícil cuando empiezas, etcétera. Ahora, ¿qué quieres que te diga? Me he cansado ya de hacer favores y de pringar y darme cuenta que cuando vendes cosas baratas o regalas cosas, incluso como he hecho en su día, la gente no lo valora porque lo que vale 0 euros, la gente lo percibe como un valor de 0 euros y eso es un error. Y como ya me he cansado de esto y mi tiempo es escaso
y lo valoro mucho, igual que valoro el de mis clientes y de todas las personas, pero el mío también. Si tengo un cliente además que me paga X, lo siento, pero no puedo hacerle favores a otros por compromisos. Entonces, sea de mi familia, sea de mi amigo, me da absolutamente igual. Entonces, por primera vez con esta persona, hice la prueba de esforzarme, como te digo, en lo contrario. Esforzarme por explicarle el valor que podía tener eso para su negocio. Incluso le adjunté uno de mis podcasts y le pedí por favor que lo escuchase, porque yo ya percibía que estaba un poco verde y que no entendía del todo lo que yo podía ofrecerle, ¿no? Y sabía que tenía que hacer un esfuerzo ahí por explicarle. Entonces, si te soy sincero, pensé que no lo iba a probar aún con todo, porque pensaba que se le iba a ir de presupuesto, pero la sorpresa es que aceptó. Entonces, nunca había pensado que este tipo de clientes, que son un poco, yo los veo un poco al principio como compromiso, o los veía antes, a lo mejor a partir de ahora sí ya veo que puedo cobrarles lo que creo que merezco, ya no. Nunca pensé que les podía cobrar estos precios y efectivamente esto me demostró que todo es cuestión de explicar bien el valor. O sea, la responsabilidad está en nosotros, en cómo le hagamos percibir ese valor al cliente. Entonces, esto me demuestra y me impulsa más si cabe a invertir todo ese esfuerzo y el tiempo en aumentar el valor percibido. Si esto lo hago bien, ya ves como al final el precio no es un factor tan determinante al final. Y aun con todo, si el cliente no lo entiende, pues no pasa nada. Será que yo siempre pienso que no es mi tipo de cliente, no me importa, prefiero que busque a otro diseñador o diseñadora que le encaje más. Y de hecho es que es mucho mejor que busque a otra persona. Te lo digo yo porque he tenido experiencias de todo y esto es lo típico que al final, si acabas trabajando, acabas teniendo problemas porque el malentendido venía ya desde el principio. Así que las cosas claras desde el principio y así es como mejor. Y nada más, espero que te haya gustado. Si puedes darle like y dejar una reseña de 5 estrellas en Spotify o Apple Podcasts o iVoox, todas esas cositas que ayudan a que el algoritmo nos trate mejor, te lo agradeceré un montón. Te dejo en las notas del capítulo el enlace a ese famoso tweet donde tienes un vídeo con una captura de mi pantalla en la que te muestro el proceso tal cual. Me puedes preguntar lo que quieras además. Te recuerdo y doy las gracias a los amigos de Zencastr que tienes ese 30% de descuento para probar 3 meses con el código spoiler. Y nada más, para cualquier cosa, duda, lo que sea, puedes contactarme en estudioiber.com. Y nada, esto es todo. Mil gracias siempre por escucharme y nos vemos pronto.